La puerta se abrió de golpe mientras yo me quitaba la camisa empapada de sudor. Y allí estaba él. Juan. Con los ojos fijos en mi pecho desnudo como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Joder. Miguel. Lo siento. Balbuceó. Pero no se movió. Y yo sentí un calor que no tenía nada que ver con el bochorno del verano vasco. En ese segundo eterno. Supe que lo que acababa de pasar entre nosotros en la fiesta no había sido un error etílico, sino el comienzo de un infierno dulce y prohibido que nos arrastraría a los dos al borde del abismo. San Sebastián. Con su bahía curvada como un abrazo del Cantábrico. Siempre me había parecido un lugar de secretos susurrados por el viento. Llegué allí hace 2 años. Huyendo de un Madrid asfixiante donde mi familia católica me había hecho sentir como un pecado andante. Yo. Miguel. 23 años. Estudiante de arquitectura en la Universidad del País Vasco. Alquilé un piso compartido en el barrio de Gros. Ese rincón bohemio donde las olas rompen contra el muro y los bares sirven pinchos hasta el amanecer. Mi compañero de piso era Antonio. Un tipo de Bilbao. Robusto como un roble vasco. Con esa risa ronca que llenaba las habitaciones y un odio visceral por las mariconadas. Como él las llamaba en sus momentos de cerveza. Antonio era el hermano pequeño de Juan. Aunque nadie lo diría al verlos, Juan. El mayor. Era alto y delgado. Con el pelo negro azabache y ojos verdes que parecían heredados del mar mismo. Él visitaba a menudo, trayendo botellas de chacol y anécdotas de su vida como profesor de literatura en un instituto de Donostia. Pero siempre con una sombra en la mirada. Como si cargara con el peso de una familia que aún lloraba la muerte de su padre en un accidente de pesca 10 años atrás. Aquella noche de julio. La fiesta en la playa de Ondarreta era el clímax del festival de jazz. El aire olía a sal y a humo de barbacoas improvisadas. Y la multitud bailaba al ritmo de saxofones que se fundían con las olas. Antonio me había arrastrado allí, insistiendo en que necesitaba soltarme un poco. Coño. Que pareces un monje. Yo bebí más de la cuenta, intentando ahogar el vacío que me carcomía desde que rompí con mi novio secreto en Madrid. Y entonces apareció Juan. Solo. Con una camisa blanca arremangada que dejaba ver los tatuajes vascos en sus antebrazos, un lauburu. Símbolo de protección. Pero que para mí gritaba libertad reprimida. Hablamos durante horas. Sentados en la arena fría. Compartiendo cigarrillos y confidencias sobre libros prohibidos de Lorca. La vida es como un verso de Machado. Me dijo. Con la voz ronca por el humo. Se hace camino al andar. Pero a veces el camino te lleva de vuelta a casa para romperte el alma. No sé cómo pasó. Pero de pronto sus labios rozaron los míos en un beso que sabía a vino y a sal. Un beso que me dejó temblando como si el Cantábrico entero se hubiera metido en mi pecho. Fue breve. Desesperado. Y luego él se apartó, murmurando algo sobre esto no puede ser. Corrí de vuelta al piso, con el corazón latiendo como un tambor de fiesta. Y me metí en mi habitación para cambiarme esa ropa pegajosa que olía a traición. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Juan no se fue. Se quedó allí, paralizado, con la mano en el pomo como si quisiera huir pero sus pies se negaran. Miguel. Yo. No era mi intención entrar así, dijo. Pero sus ojos decían otra cosa. Me acerqué, aún semidesnudo, y le tomé la mano. Quédate, susurré. Y él lo hizo. Nuestros cuerpos se encontraron en la penumbra de la habitación, con el sonido distante de las olas filtrándose por la ventana abierta. Fue tierno al principio. Exploratorio.
Como si ambos temieran romper el cristal de lo que acabábamos de descubrir. Sus manos. Callosas de años corrigiendo exámenes y escribiendo poesía en secreto. Trazaron mi espalda con una delicadeza que contrastaba con su fuerza. Yo me perdí en su cuello. Inhalando el aroma a mar y a colonia barata. Y por un momento. San Sebastián dejó de ser una ciudad para convertirse en nuestro refugio privado. Pero el amanecer trajo la realidad como una resaca brutal. Antonio irrumpió en la cocina esa mañana. Con los ojos inyectados en sangre por la noche anterior. ¿Dónde coño está mi hermano? Dijo que se iba temprano. Juan ya se había marchado. Dejando solo una nota en mi mesita: perdóname. Esto fue un error. No se lo digas a nadie. Mi estómago se revolvió. Error. La palabra me quemaba como el chupito de pacharán que Antonio me ofreció para curar la cabeza. Bebí en silencio. Fingiendo resaca. Mientras él parloteaba sobre una chica que había conocido en la fiesta. Tú también deberías pillar algo. Miguel. No puedes estar toda la vida solo como un lobo. Los días siguientes fueron un baile de sombras. Juan evitó el piso como la peste. Respondiendo solo a mensajes secos sobre asuntos familiares. Yo. En cambio. No podía sacármelo de la cabeza. Sus besos me perseguían en las clases de arquitectura. Donde dibujaba planos de casas imposibles con ventanas que daban al mar. San Sebastián. Con su elegancia decadente, las villas modernistas de la época de la Belle Époque. Los funiculares que suben a Monte Higueldo. Se sentía ahora como una jaula dorada. Intenté distraerme con las rutinas vascas, un paseo por el Peine del Viento. Esas esculturas de Chillida que luchan contra las olas como yo contra mis deseos, o una cena en el Acareche. Devorando cocochas en salsa verde mientras Antonio me contaba chistes sobre etarras y nacionalistas. Riendo con esa crudeza bilbaína que tanto amaba y odiaba. Una semana después. El destino, o el diablo. Quién sabe, nos juntó de nuevo en el Festival de Cine de San Sebastián. Yo había conseguido una entrada para la proyección de una película queer vasca. Un acto de rebeldía silenciosa. Juan estaba allí. En la fila del Teatro Victoria Eugenia. Con un grupo de colegas profesores. Nuestras miradas se cruzaron. Y fue como si el Cursal entero se iluminara con fuegos artificiales invisibles. Después de la sesión. En el bullicio de la calle. Él me acorraló en un callejón estrecho junto al río Urumea. No puedo dejar de pensar en ti. Confesó. Con la voz quebrada. Pero Antonio. Mi familia. Soy el mayor. El que debe mantener la fachada. Mi madre aún reza por el alma de mi padre. ¿Y si supiera? Le besé para callarlo. Y esta vez no fue un error. Fuimos a su apartamento en el centro. Un ático con vistas a la bahía donde guardaba pilas de libros de Unamuno y fotos familiares desvaídas. Hicimos el amor con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un ladrón. Él era apasionado. Casi salvaje. Murmurando versos en euskera que no entendía pero que me erizaban la piel. Mujitzen naiz zure atzartean. Susurró algo sobre moverse en mis dedos. O eso creí después. Cuando busqué la traducción. Me contó fragmentos de su vida, cómo había enterrado su orientación desde la adolescencia. En un internado católico en Bilbao donde los curas predicaban contra el pecado de Sodoma. Cómo había roto con un amante en la universidad para salvar la reputación familiar, como Antonio. Su hermanito inocente. Era el único lazo puro que le quedaba. Pero los secretos en San Sebastián duran lo que un chaparrón de otoño, intensos. Pero inevitables. 2 semanas de citas clandestinas, paseos nocturnos por el Monte Urgul. Besos robados en el tranvía. Noches en moteles cutres de Gros y el primer conflicto estalló como una tormenta en el Cantábrico.
Antonio notó mi distancia. Estás raro. Tío. ¿Te has liado con alguna chica? Dime. Que te he hecho una mano. Mentí. Claro. Pero la culpa me carcomía. Una noche. Mientras Juan y yo yacíamos enredados en sus sábanas. El teléfono sonó. Era su madre. Histérica, Juan. Antonio ha tenido un accidente. Ha chocado con la moto en la N634. Camino de Bilbao. El mundo se derrumbó. Corrimos al hospital de Cruces. En Baracaldo. Un laberinto de pasillos fríos y olor a desinfectante que me recordaba demasiado a las visitas a mi abuelo moribundo. Antonio estaba estable. Con una pierna rota y moretones que lo hacían parecer un guerrero vasco herido. Pero en la sala de espera. Bajo las luces fluorescentes que zumbaban como avispas. Juan se quebró. Si le pasa algo. Es mi culpa. Por arrastrarlo a esta vida de mentiras. Le abracé. Ignorando las miradas de las enfermeras. Y por primera vez le conté mi propia historia, el rechazo de mi padre al encontrar mis mensajes con el ex. El exilio autoimpuesto a Donostia para reconstruirme. Antonio se recuperó rápido. Con esa terquedad bilbaína. Volvimos al piso en Gros. Y las cosas parecieron normalizarse. Juan visitaba más. Trayendo sopa de pescado que su madre preparaba. Y compartíamos miradas cargadas de promesas. Pero el verdadero huracán llegó en septiembre. Con la llegada de la familia al completo para la fiesta de San Mateo. La casa se llenó de parientes vascos, tías con pañuelos bordados hablando en euskera. Primos jugando a la pelota vasca en el salón. Y la madre de Juan. Una mujer menuda de ojos hundidos por el duelo. Que me miró con sospecha desde el primer momento. Eres el amigo de mi Antonio. ¿Verdad? Cuídalo bien. Que los jóvenes de ahora sois demasiado libres. La tensión creció como la marea. Juan y yo nos escabullimos a la cocina para un beso robado. Pero Antonio nos pilló. No del todo, solo vio el roce de manos. La forma en que Juan me ajustaba la camisa con demasiada ternura. ¿Qué coño pasa aquí? Rugió. Con los ojos desorbitados. Juan palideció. Inventando una excusa torpe sobre el ayudar con los platos. Pero Antonio no era tonto. Esa noche. Borracho de sidra. Me confrontó en el balcón con vistas al Mar Negro. Dime la verdad. Miguel. ¿Estás follando con mi hermano? Porque si es así. ¿Te mato? Él no es como tú. Él es normal. Tiene que casarse. Tener hijos. Continuar el linaje. Somos vascos. Joder. No maricas de postureo. Sus palabras me golpearon como un pelotazo en la muslera. PHNN burbujeó en mi pecho, PHNN por su homofobia ciega. Por el peso de tradiciones que aplastaban almas. Le grité que se metiera sus prejuicios por el culo. Que el amor no era un linaje sino un fuego que quema o ilumina. Antonio se rió. Amargo. Revelando su propio secreto, ¿tú crees que yo soy el machote? Pues averigua por qué bebo tanto. Mi novia me dejó porque no podía. Ya sabes. Pero Juan. Él es el fuerte. No lo jodas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por las campanas de la iglesia de San Sebastián anunciando la misa del alba. Antonio se derrumbó en llanto. Confesando su propia lucha con la impotencia. Su miedo a no ser hombre suficiente, en una cultura donde el chacoli fluye y los hombres miden su valor en puños y pinchos. Por primera vez. Vi al hermano pequeño.
No al bully. Le abracé. Torpe. Y juramos guardar el secreto, el suyo. El mío. El nuestro. Pero Juan. Al enterarse al día siguiente. Explotó. ¿Cómo pudiste contarle? ¿No ves que lo destruirá todo? Mi madre ya sospecha, si Antonio habla. Estamos jodidos. La traición, o lo que él vio como tal, nos partió en dos. Juan desapareció por días. Encerrado en su ático. Respondiendo solo con mensajes fríos: necesito espacio. Esto es demasiado. Yo vagaba por la parte vieja. Perdiéndome en las tabernas donde los marineros cantan jotas vascas de amores imposibles. Bebiendo calimocho hasta que el mundo giraba como un torbellino. La depresión me atenazaba, era yo el villano por querer ser visto. ¿Por arrastrar a Juan a la luz? En una noche de lluvia torrencial. Subí al monte Higueldo. Empapado. Gritando al viento mis frustraciones. ¿Por qué coño el amor tiene que doler tanto en esta puta ciudad de sueños rotos? El clímax llegó inesperado. Como un rayo en cielo despejado. Era octubre. Y el Cinemaldia había terminado. Dejando San Sebastián en una melancolía otoñal. Recibí una llamada de la madre de Juan: ven al hospital. Hijo. Tu amigo. Ha intentado algo. Corrí al hospital de Donostia. Con el corazón en la garganta. No era Juan, que era Antonio. En un arrebato de ira y alcohol. Había intentado quitarse la vida. Dejando una nota garabateada: no soy lo que esperan. Perdonadme. Juan estaba allí. Demacrado. Sosteniendo la mano de su hermano mientras los médicos lo estabilizaban. Nuestra mirada se cruzó sobre la camilla. Y en ese instante, el odio se disolvió en lágrimas compartidas. Lo siento, murmuró Juan, rompiendo el silencio. Tenía miedo. Miedo de perderlo todo, a ti. A él. A mí mismo. Le conté sobre la conversación con Antonio. Como su confesión no era traición sino un puente frágil hacia la verdad. Esa noche. En la sala de espera. Hablamos por horas. Juan reveló su propio abismo, un amor juvenil destruido por el escándalo familiar. La promesa a su padre moribundo de ser hombre de verdad. Pero contigo, Miguel. Me siento vivo. Como si el mar me devolviera el aliento. Lloramos. Nos besamos con sal en los labios. Y por primera vez, planeamos un futuro: terapia familiar. Salidas del armario graduales. Quizás un viaje a Bilbao para enfrentar a la madre juntos. Antonio se recuperó. Y el perdón llegó lento. Como la marea alta. Una tarde en la playa de la Zurriola. Con las tablas de surf abandonadas por el invierno. Los tres nos sentamos en la arena fría. Sois unos cabrones, dijo Antonio. Con una sonrisa torcida. Pero sois mi familia. Y si vais a ser maricones, al menos sedlo con orgullo vasco. Reímos. Y Juan me tomó la mano. Entrelazando dedos frente al Cantábrico indiferente. San Sebastián. Con sus secretos enterrados en las conchas de la bahía. Nos enseñó que el amor no es un verso perfecto de Lorca. Sino un camino empedrado. Lleno de tropiezos y resbalones. Hoy. Un año después. Juan y yo vivimos juntos en ese ático con vistas al mar. Cocinando merluza al pil pil y discutiendo sobre poesía hasta el amanecer. Antonio visita los fines de semana. Trayendo su nueva novia, una enfermera de Baracaldo que lo hace reír de verdad. La madre de Juan sabe lo nuestro, al principio. Rezó novenas. Pero ahora nos bendice con abrazos y pinchos caseros.
No es un final de cuento, sino uno humano, con cicatrices que duelen al viento. Pero con un sol que sale cada mañana sobre la bahía. Recordándonos que, en el País Vasco, incluso las tormentas traen arcoíris. La reconciliación no fue un bálsamo instantáneo, fue más bien como el guindilla en el marmitaco. Un picor que aviva el sabor pero deja la boca ardiendo. Después de aquella tarde en la Zurriola, Juan y yo intentamos tejer una rutina que no se rompiera como un cristal bajo el pie descalzo. Desayunábamos en la cama con café solo y churros traídos del mercado de la Brecha. Hablando de todo y de nada. De cómo el modernismo de los hoteles de la playa recordaba las curvas de nuestros cuerpos entrelazados. O de si el euskera era un idioma de resistencia o de aislamiento. Pero las noches traían pesadillas. Juan se despertaba sudando. Murmurando sobre su padre, prométeme que serás fuerte. Hijo. No como esos desviados que manchan el nombre. Yo lo calmaba con besos en la frente. Pero el fantasma del rechazo familiar merodeaba como la niebla matutina en el puerto. Antonio, por su parte, se convirtió en un aliado improbable. Venía a vernos con muletas al principio. Luego cojeando. Y finalmente con una cerveza en la mano y chistes malos sobre dos maricones y un lisiado. Nos arrastraba a partidos del Real Sociedad en Anoeta. Gritando Churi Urdin, hasta quedarse ronco. Y por un momento. Éramos solo tres tíos disfrutando del fútbol. No prisioneros de secretos. Pero bajo la superficie. La culpa bullía. Una noche. Después de una cena en el barrio de Amara, donde devoramos chuletones jugosos y bebimos vino de Rioja hasta que el mundo se tiñó de rojo. Antonio me apartó a un lado. Mira. Miguel. No te lo he dicho todo. Aquella noche que intenté. Lo hice porque vi cómo mirabais. Y odié que Juan pareciera tan libre. Libre de lo que yo no puedo ser. Sus ojos, inyectados en lágrimas contenidas, reflejaban el abismo de un hombre que, en una cultura de machos alfa y pelota vasca, se sentía castrado por su propia biología. Le abracé, torpe como siempre, y le prometí que buscaríamos ayuda juntos. Empezamos terapia en un centro Altui de Bilbao. Un viaje semanal en el tren Euskotren que serpenteaba por acantilados verdes. El terapeuta. Un vasco gay de 50 años con barba de leñador y voz suave como el chacoli. Nos guió a través de laberintos emocionales. Juan lloró por primera vez en público. Confesando cómo había usado el alcohol para ahogar sus deseos en la universidad. Follando con chicas en fiestas para curarse. Antonio admitió su impotencia como una herida de guerra. No una vergüenza. ¿Y yo? Yo solté el nudo de Madrid. El padre que me llamó abominación y la madre que fingió no oír. El amor no es pecado. Nos repetía el terapeuta. Es el puente que cruza el Bidasoa. Salíamos de allí exhaustos. Pero con un peso menos. Parando en Getaria para comer besugo a la espalda y brindar por los puentes que no se queman. Sin embargo, el idilio duró lo que un verano donostiarra, efímero y traicionado por el otoño. La madre de Juan, Amaya, era una mujer de hierro forjado en las olas del Cantábrico. Viuda desde que una tormenta se llevó a su marido en un barco pesquero. Había criado a sus hijos con mano dura y rosarios en la mesita de noche. Sabía de nosotros Antonio. En un momento de debilidad post-terapia. Se lo había soltado en una llamada ebria. Al principio. Silencio sepulcral. Luego. Invitaciones forzadas a comidas dominicales en su casa de Pasajes de San Pedro. Un pueblo pesquero donde el olor a atún ahumado impregna las calles empedradas. Venid. Hijos. Hablemos como familia. Decía,
con esa sonrisa tensa que ocultaba huracanes. La primera cena fue un campo minado. La mesa estaba cargada de platos vascos, marmitaco humeante, pimientos del piquillo rellenos y un pastel vasco que crujía como huesos viejos. Amaya nos miró con ojos de halcón, sirviendo porciones generosas mientras pinchaba. ¿Y vosotros? ¿Qué planes tenéis? Juan. Ya tienes 32, en mi época. A esa edad ya tenía 2 hijos y una hipoteca. Juan se atragantó con el vino. Y yo intervine, contando anécdotas inofensivas sobre mis diseños arquitectónicos, un pabellón queer para el próximo Cinemaldia, inspirado en las curvas de la bahía. Pero Amaya no mordió el anzuelo. El amor verdadero es sacrificio, Miguel. Como el de Cristo en la cruz. No caprichos que avergüenzan a los muertos. Aquellas palabras fueron el detonante. Juan explotó, dejando caer el tenedor con un clangor que resonó como un trueno. Madre. ¿Basta? Miguel no es un capricho, es mi vida. ¿No ves que por ti he vivido mintiendo 30 años? ¿Que por el nombre familiar he enterrado mi alma? El silencio que siguió fue asfixiante, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Un souvenir de Lourdes que Amaya besaba cada noche. Ella palideció, murmurando oraciones en latín. Y Antonio, siempre el pacificador, intentó mediar. Ama. Ellos se quieren. Como tú y Aita. Solo que diferente. Pero el daño estaba hecho. Amaya se levantó, derramando lágrimas silenciosas. Y nos echó: no volváis hasta que os arrepintáis. Esto no es el País Vasco, es el infierno que habéis invocado. Juan y yo volvimos a San Sebastián en coche, bajo una lluvia que azotaba el parabrisas como lágrimas divinas. Aparcamos en el mirador de Miramar, con la silueta gótica del peine del viento recortada contra el horizonte gris. Allí, en la oscuridad, hicimos el amor en el asiento trasero. Desesperados. Como si cada caricia pudiera borrar el rechazo. Te quiero. Jadeó él contra mi cuello. Más que al mar. Más que a mi sangre. Pero al amanecer, la grieta se ensanchó. Juan empezó a distanciarse de nuevo, culpándome en silencio por provocar la escena. Si hubieras callado. Quizás. Sus palabras me cortaron como un cuchillo de cocina en el Idiazabal. ¿Era yo el culpable? ¿El forastero madrileño que traía el caos a su mundo vasco puro? La depresión regresó, sigilosa como la marea baja. Dejé de dibujar. Mis planos se convirtieron en garabatos abstractos de olas rompiendo contra peñascos. Vagaba por el acuario, mirando a los peces que nadan en círculos eternos, preguntándome si Juan y yo éramos como ellos, atrapados en un tanque de cristal. Visibles pero intocables. Antonio me sacó del pozo, organizando una noche de hermanos en un bar de pinchos en la parte vieja. Escucha, cabrón, me dijo, con una caña en la mano. Mi madre es como el aquelarre, brujas y secretos. Dale tiempo. Mientras, no dejes que Juan te rompa. Mereces un amor que no duela. Pero el dolor culminó en noviembre, con el Festival de Jazz de nuevo en el horizonte. Juan y yo habíamos planeado asistir juntos. Un ritual nuestro. Sin embargo, esa mañana, encontré su apartamento vacío. Una nota en la mesa: necesito ir a Bilbao. Hablar con Amaya sola. No me busques. El pánico me invadió. ¿Era el fin? Corrí a la estación de Amara. Pero el tren ya había partido. En su lugar,
Tomé un busapasajes. Decidido a confrontar el nido de víboras. Llegué empapado. Golpeando la puerta de la casa familiar como un poseso. Amaya abrió. Con el rostro surcado de arrugas nuevas. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Juan? Exigí. Ella me dejó pasar. ¿Y allí? En el salón con fotos de comuniones y crucifijos. Lo encontré, sentado con su madre. Las manos entrelazadas en oración. Miguel. Empezó él. Pero Amaya lo interrumpió. Se ha arrepentido. Ha visto la luz. Volverá a ser normal. Por la familia. El mundo se tiñó de negro. Juan no me miró a los ojos, solo bajó la cabeza. Murmurando lo siento. Salí corriendo bajo la lluvia. El corazón hecho trizas. Jurando no volver a amar en esta ciudad de traiciones. La traición de Juan me dejó como un barco varado en la playa de Ondarreta después de una galerna, destrozado. Expuesto a los elementos. Con las gaviotas picoteando las heridas abiertas. Volví a San Sebastián en ese bus traqueteante. Mirando cómo pasajes se desdibujaba en la niebla. Un pueblo de casas blancas y redes de pesca que ahora olía a podredumbre. El piso en Gros me recibió con silencio acusador. Antonio estaba de turno en su nuevo trabajo como mecánico en un taller de motos. Dejando solo el eco de mis sollozos. Me tumbé en la cama. Oliendo aún a Juan, ese aroma a mar y libros viejos. Y lloré hasta que el colchón se empapó como una esponja. ¿Cómo podía haberme mentido? ¿Cómo podía elegir a su madre? A esa viuda amargada. ¿Sobre el hombre que le había devuelto el alma? Los días se fundieron en una bruma de rutina zombie. Iba a la universidad. Garabateando planos que no terminaba. Y por las noches. Bebía solo en el bar Vergara. Devorando foie con mermelada de cebolla mientras espiaba perfiles en apps de citas. Pero ningún match borraba su rostro, esos ojos verdes que brillaban como el faro de Cabo Machichaco. Intenté odiarlo. Llamándolo cobarde en mensajes que borraba sin enviar. Pero el odio se convertía en nostalgia. Recordaba nuestras caminatas por el botánico. Donde las hortensias azules simbolizaban la lealtad que él ahora traicionaba, o las tardes en el Museo San Telmo. Discutiendo sobre arte vasco y cómo Chillida esculpía el vacío como yo ahora sentía en el pecho. Antonio notó mi caída en picado. Una noche. Irrumpió en mi habitación con una botella de pacharán y una bolsa de pipas. Venga. Coño. No me vengas con dramas de telenovela. Cuéntamelo todo. Y lo hice, la confrontación en pasajes. La sumisión de Juan. El vacío que me dejaba. Él escuchó en silencio. Mascando semillas con furia. Y luego explotó, ese idiota. ¿Cree que mi madre es Dios? La semana pasada me confesó que reza por todos nosotros. Pero en secreto lee novelas románticas de maricones. Es una hipócrita. Miguel. ¿Y Juan? Es un pringao si te deja ir. Sus palabras. Crudas como un filete de chojichu. Me sacaron una risa ahogada. Por primera vez. Vi en Antonio no solo al hermano herido, sino al amigo leal. Vamos a por él. Propuso. Una intervención vasca, sidra. Gritos y abrazos hasta que reviente. Planeamos la emboscada para el fin de semana. Coincidiendo con la tamborrada. Esa fiesta loca donde San Sebastián se transforma en un desfile militar de tambores y chapelas. La ciudad bullía, miles marchando por la Gran Vía. El redoblar de tambores como latidos colectivos. El aire cargado de pólvora y orgullo. Juan no podía faltar, era tradición familiar. Y Amaya lo arrastraría como a un recluta. Nos apostamos en la Plaza de la Constitución.
disfrazados de cocineros, gorros blancos y delantales. Bebiendo calimocho de garrafas. Y allí vino Juan. Con el uniforme impecable. El tambor colgado al hombro. Pero con ojeras que delataban noches en vela. Nuestras miradas chocaron como olas contra el rompeolas. Antonio lo acorraló en un callejón tras la catedral. Mientras los tambores retumbaban como truenos. Hermano. ¿Vienes a joderme la vida otra vez? Juan palideció. Pero antes de que pudiera huir. Yo salí de las sombras. Basta de mentiras. Juan. ¿Esto es lo que quieres? ¿Vivir como un zombi? ¿Rezando por un perdón que no llega? Él tartamudeó. El tambor golpeando contra su pecho como un corazón traidor. Miguel. No lo entiendes. Mi madre. Me dijo que si no paro. Me deshereda. Y Antonio necesita estabilidad. La familia. Antonio lo interrumpió con un puñetazo en el hombro, no fuerte. Pero lo suficiente para sacudirlo. Imbécil. ¿Crees que necesito tu herencia? Necesito un hermano. No un mártir. Y Miguel te ama. Coño. ¿Vas a tirarlo por una vieja que ni siquiera sabe amar sin cruces? Juan se derrumbó contra la pared. Las lágrimas mezclándose con la lluvia fina que empezaba a caer. Tengo miedo. Confesó. Miedo de que nos destruya a todos. De que yo sea el veneno. Como mi padre siempre dijo de los, así. Le tomé la cara en las manos. Besándolo allí mismo. En medio del bullicio lejano de la fiesta. Ignorando las miradas de transeúntes curiosos. No eres veneno, eres mi oxígeno. Y si tu madre no lo ve. Que se joda. Construiremos nuestra familia, tú. Yo. Antonio. Y quizás un perro labrador que robe pinchos. Reímos. Un llanto liberador. Y en ese beso bajo la lluvia. El clímax de nuestro drama se rompió como una ola en la orilla. Pero el verdadero giro vino esa misma noche. Cuando Amaya apareció en el piso de Gross. Golpeó la puerta a medianoche. Con el abrigo empapado y un rosario en la mano. Dejadme entrar. Suplicó. La voz quebrada por primera vez. Nos sentamos en la cocina. Con tazas de chocolate caliente humeando como chimeneas vascas. Vi la tamborrada desde la ventana. Dijo. Y os vi a vosotros tres. Abrazados como en las fotos de mi juventud con tu padre. Juan. Hijo. He rezado toda la noche. No por perdón. Sino por valor. Confesó su propio secreto, en su juventud. Había amado a una prima lejana. Un romance truncado por la guerra civil. Cuando las familias vascas se dividían como el Ebro. Enterré eso para sobrevivir. Pero veros. Me ha desenterrado. Si el amor es pecado. Entonces soy la mayor pecadora. El perdón fluyó como el Urumea en crecida, torpe. Fangoso. Pero purificador. Amaya abrazó a Juan. Luego a mí un abrazo huesudo pero cálido. ¿Y a Antonio? Murmurando mi niño. Tú también mereces paz. Lloramos hasta el alba. Compartiendo historias de pérdidas y redenciones. Con el mar rugiendo abajo como un coro griego. Juan y yo nos miramos. Sabiendo que el camino no acababa allí, las madres no cambian de la noche a la mañana. Y las familias vascas son como las rocas de Gaztelugatxe, eternas. Pero erosionadas por el tiempo. Aún así. El invierno trajo pruebas. Juan y yo discutimos por tonterías y quién lava los platos. Si ver 8 apellidos vascos era traicionar el orgullo regional.
Pero cada pelea acababa en risas y sexo reconciliador. Con vistas al Cantábrico nevado. Antonio encontró un terapeuta para su impotencia. Y empezó a salir con una mujer trans de Vitoria que lo hacía sentir como un chapeldún en el frontón. San Sebastián. Con su luz grisácea de diciembre. Se convirtió en lienzo para nuestro renacer. Decoramos el ático con luces navideñas y un árbol de abeto traído de los montes. Cantando villancicos en euskera que Juan me enseñaba entre besos. El año nuevo nos pilló en la cima del monte Urgul. Con uvas en la boca y fuegos artificiales estallando sobre la bahía como estrellas fugaces. Juan me propuso matrimonio no con anillo, sino con un poema escrito en una servilleta de bar: eres mi verso roto. Mi mar sin fin. Reí. Lo besé. Y dijimos sí al viento salino. Prometiendo una ceremonia civil en el ayuntamiento. Con Antonio de testigo y Amaya portando el ramo de hortensias. La vida no se volvió perfecta, nada lo es en el País Vasco. Donde la lluvia es tan fiel como los amigos. Pero se volvió habitable. Juan publicó su primer libro de poesía queer en euskera y castellano. Un tomo titulado Olas prohibidas. Que se agotó en la Feria del Libro de Donostia. Yo terminé mi tesis sobre arquitectura inclusiva. Diseñando un centro LBI inspirado en las cuevas de Ekain. Con espacios que respiran como amantes en la noche. Amaya evolucionó a pasos lentos. Empezó viniendo a cenas semanales. Trayendo ensaladilla rusa y preguntando. Tímida. Sobre cómo es eso de quereros. Una vez. Nos sorprendió pidiendo un libro de Federica Montseny sobre anarquismo y amor libre. Para entenderos mejor. Dijo. Con rubor. Antonio. El bromista eterno. La chinchaba, ama. ¿Vas a unirte al orgullo? Imagínate. Tú con una bandera arcoíris. Ella reía. Un sonido raro pero genuino. Y por primera vez. La vi como aliada. No como verdugo. Hubo recaídas. Claro. En primavera. Durante la Semana Santa. Juan tuvo un ataque de pánico en la procesión del silencio. Rodeados de nazarenos encapuchados que le recordaban inquisiciones pasadas. Me arrastró a un portal oscuro. Hiperventilando, soy un fraude. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si Dios nos odia? Lo calmé con respiraciones compartidas. Recordándole las palabras de Unamuno: solo el que lucha por lo imposible es el que vive. Salimos a la luz. Mano a mano. Y aunque las miradas quemaban, levantamos la cabeza como vascos en la diana. El verano trajo el clímax de nuestra resiliencia, un viaje a Madrid. Mi ciudad fantasma. Llevé a Juan a la Puerta del Sol. Donde todo empezó y acabó con mi ex. Caminamos por el Retiro. Besándonos bajo los castaños sin miedo. Y visité a mi familia por primera vez en 3 años. Mi padre. Endurecido por la artritis y el arrepentimiento. Me abrazó torpe: hijo. Lo siento. El orgullo es un mal amo. Mi madre lloró. Ofreciendo paella como ofrenda de paz. Juan. A mi lado. Fue el puente, contó historias vascas de amor eterno. Disipando sombras con su voz de profesor. De vuelta en San Sebastián. La ciudad nos recibió con su abrazo habitual: olas en la Concha. Pinchos en el Europa. Y una propuesta real en el funicular de Igueldo. Con el parque de atracciones como testigo caprichoso. Nos casamos en septiembre. En una ceremonia pequeña en el ayuntamiento. Con el mar de fondo y amigos de la uni coreando vasca y gay. ¡Ole! Antonio dio el discurso. Borracho de emoción: estos 2 cabrones me enseñaron que la familia no es sangre, sino los que te salvan del naufragio. Amaya. Con un vestido azul como el Cantábrico,
Nos bendijo a su modo, que el Señor o quien sea os guarde. Hoy. 2 años después de aquella puerta que se abrió en mi habitación. Miro a Juan durmiendo a mi lado. Con la luz del amanecer filtrándose por las persianas. San Sebastián ronca abajo, claxones de autobuses. Graznidos de gaviotas. El susurro eterno del mar. Hemos sobrevivido traiciones. Rechazos. Tormentas internas, hemos forjado un amor que no es de cuento. Sino de carne y hueso. De pinchos compartidos y discusiones por el último trozo de Idiazabal. Es humanista. Este final, no victoria absoluta. Sino coexistencia con las cicatrices. Porque en el País Vasco, como en la vida, el verdadero coraje es amar a pesar del viento. Construir castillos en la arena sabiendo que las olas vendrán. Pero siempre regresando a la orilla juntos. Y si alguien pregunta cómo empezó todo, sonrío y digo, fui a cambiarme de ropa. Pero el hermano de mi compañero entró. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo.